¿Alguna vez has esperado a alguien por 5 años sin saber si volvería? Imagina esta escena. Un hombre entra disfrazado a una humilde cafetería en la Ciudad de México, pide un café con voz temblorosa, y cuando la mesera se da vuelta para atenderlo, escucha 2 palabras que le detienen el corazón. Mi amor. Ella voltea lentamente, sus ojos se encuentran y entre lágrimas susurra. Te esperé 5 años. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una promesa de amor sobrevivió al silencio, la distancia y el tiempo. Daniel y María crecieron en el mismo barrio humilde de la colonia Guerrero, en plena Ciudad de México. Sus casas compartían una pared delgada donde, de niños, golpeaban códigos secretos para despertarse antes del amanecer y salir a jugar. Las familias Hernández y López eran más que vecinas. Eran hermanas de circunstancias, unidas por la necesidad y el cariño genuino que nace cuando se comparte el mismo pan duro y los mismos sueños imposibles. La mamá de María llevaba tortillas recién hechas a la casa de Daniel cuando la harina escaseaba, y el papá de él reparaba las tuberías rotas de la cocina de ella sin esperar un solo peso a cambio. Así crecieron los niños, entre el aroma de frijoles refritos y el sonido de las risas compartidas en tardes de calor sofocante. Desde muy pequeños, Daniel y María fueron inseparables. Caminaban juntos a la escuela cada mañana, cargando mochilas remendadas y cuadernos forrados con papel de estraza. Se sentaban bajo la sombra del mismo árbol de bugambilias en el patio, compartiendo el único sándwich que María traía envuelto en servilletas de tela gastadas. En las tardes, hacían la tarea juntos en la banqueta, usando la luz del poste porque la electricidad en sus casas fallaba constantemente. Cuando llegaron a la secundaria, algo cambió entre ellos. Daniel tenía 15 años y María 14, cuando una tarde, caminando de regreso a casa bajo un cielo naranja del atardecer chilango, él tomó su mano por primera vez con intención diferente. Ella no la soltó. Ese gesto silencioso lo dijo todo. Las familias lo notaron, pero no dijeron nada. Todos sabían que ese amor era natural, como el agua que busca su cauce. En las noches, Daniel trepaba discretamente al techo de su casa y María subía al suyo, y desde allí conversaban en susurros sobre sus sueños, mirando las luces distantes de Polanco y Reforma, donde vivían las personas con dinero. «Algún día te llevaré allá», prometió Daniel una noche estrellada. María sonrió con ternura y respondió: «No necesito ir a ningún lado, mi amor. Solo necesito que estemos juntos». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Daniel como un tatuaje invisible que jamás desaparecería de su piel ni de su memoria. Los años de preparatoria fueron los más felices de sus vidas. Daniel trabajaba los fines de semana ayudando a su papá en el mercado de la Merced, cargando bultos pesados de verduras y frutas que dejaban sus manos ásperas y su espalda adolorida. María, por su parte, ayudaba en la pequeña cafetería familiar que su mamá administraba con esfuerzo sobrehumano en la planta baja de su edificio, sirviendo cafés de olla humeantes y pan dulce a los obreros y choferes del barrio. Cada peso que ganaban lo guardaban con disciplina militar en una lata oxidada de galletas danesas que escondían debajo de la cama de María, soñando con un futuro donde no tuvieran que contar monedas para comprar el mandado. En las noches, después de cerrar la cafetería, se sentaban en las escaleras del edificio y planeaban su vida juntos con la inocencia hermosa de quien todavía cree que el amor lo puede todo. «Vamos a tener una casa con jardín», decía Daniel, acariciando el cabello negro y brillante de María. «Y muchos hijos», agregaba ella riendo, recargando su cabeza en el hombro firme de él. Pero la pobreza no perdona los sueños bonitos. Ambas familias luchaban contra deudas que crecían como maleza mala. El alquiler siempre atrasado, las tandas que nunca terminaban de pagarse, los préstamos con intereses abusivos que los tenían atrapados en un círculo vicioso sin salida aparente. La cafetería de la familia López apenas generaba lo suficiente para sobrevivir y el trabajo en el mercado de los Hernández
era cada vez más precario conforme llegaban nuevos vendedores ambulantes que ofrecían productos más baratos. Una tarde de junio, días antes de graduarse de la preparatoria, Daniel y María se sentaron en su lugar favorito bajo las bugambilias del parque y hablaron con la madurez forzada que da la necesidad. «Tenemos que hacer algo diferente, mi amor», dijo Daniel con voz seria, tomando las manos callosas de María entre las suyas. «No podemos seguir así toda la vida». María asintió en silencio, sabiendo que tenía razón, pero temiendo lo que esas palabras podían significar. Fue entonces cuando hicieron la promesa que definiría sus destinos para siempre. Con las manos entrelazadas y los ojos húmedos de emoción contenida, Daniel y María se juraron frente a las bugambilias que caían como confeti rosado sobre sus cabezas. «Pase lo que pase, nunca nos abandonaremos. Por nada en este mundo nos vamos a separar». Sellaron esa promesa con un beso largo y profundo que sabía a café de olla y a esperanza mezclada con miedo. Esa noche, María le regaló a Daniel una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había sido de su abuela, y él le dio a ella un anillo sencillo de plata que había comprado con sus ahorros de 3 meses en un puesto del tianguis. «Cuando tengamos dinero te daré uno de oro con diamantes», prometió Daniel deslizando el anillo en el dedo tembloroso de María. Ella negó con la cabeza, llorando de felicidad. «Este es perfecto, porque viene de ti». Esa promesa, ese anillo, esa noche bajo las bugambilias, todo eso se convertiría en el ancla que los mantendría unidos durante la tormenta más difícil que jamás imaginaron enfrentar. Lo que no sabían era que el destino ya preparaba una prueba que pondría a prueba cada palabra de esa promesa. La oportunidad llegó de la forma más inesperada, como suelen llegar las cosas que cambian vidas enteras. Un primo lejano de la familia Hernández, que vivía en Los Ángeles, California, llamó una tarde de agosto ofreciendo algo que sonaba a milagro: un trabajo en construcción con papeles arreglados y un salario que en dólares representaba 5 veces lo que Daniel ganaba en todo un mes en el mercado. La noticia cayó en ambas familias como una bomba de esperanza y terror mezclados. Durante 3 noches consecutivas, los padres de Daniel y los de María se reunieron en la pequeña mesa de la cocina de los López, bebiendo café aguado y haciendo cuentas desesperadas en hojas de cuaderno rayadas. Necesitaban reunir $3,000 para el coyote que lo cruzaría por el desierto de Sonora, más 1,000 para los primeros gastos de Daniel en el norte. $4,000, una fortuna imposible para 2 familias que apenas sobrevivían día con día. Pero el amor hace milagros cuando se combina con determinación inquebrantable. Durante 2 semanas intensas, las 2 familias se movieron como un ejército perfectamente coordinado. El papá de Daniel vendió su vieja camioneta que usaba para transportar mercancía, aceptando mucho menos de lo que valía por la urgencia. La mamá de María empeñó sus aretes de oro, los únicos que le quedaban de su propia boda, en la casa de empeño de la esquina. Los hermanos menores de ambos lados donaron sus alcancías de cochinitos de barro, rompiéndolas con tristeza, pero con orgullo de contribuir. Incluso los vecinos del edificio, enterados de la situación, juntaron billetes arrugados y monedas sueltas que entregaron en sobres discretos con bendiciones susurradas. Tíos, primos, compadres, todos aportaron algo, por pequeño que fuera. María vació completamente la lata de galletas donde guardaban sus ahorros de pareja, poniendo cada moneda sobre la mesa sin una sola lágrima, aunque por dentro se estaba desmoronando. En 12 días reunieron los $4,000 completos, un milagro construido con sacrificio, fe y el amor incondicional que une a las familias mexicanas cuando uno de los suyos necesita volar. Pero había un problema terrible que nadie quería mencionar. Solo había dinero para enviar a una persona. María quiso ir. Argumentó que ella también podía trabajar, que juntos ganarían el doble, que no soportaría la separación. Pasó toda una noche llorando en brazos de su mamá, suplicando que encontraran la forma de que ambos viajaran juntos al norte. Pero las matemáticas eran brutales e inflexibles. No había manera de reunir $8,000, y esperar más tiempo significaba perder la oportunidad
que quizás nunca volvería a presentarse en sus vidas. Fue el papá de María quien tomó la decisión final, con lágrimas en los ojos. Que vaya, Daniel. Es hombre, aguantará mejor el trabajo pesado y podrá enviar dinero más rápido. La sentencia cayó como plomo derretido sobre el corazón de los jóvenes enamorados. María corrió a encerrarse en su cuarto, golpeando la almohada con rabia impotente contra un destino que los separaba justo cuando más se necesitaban. Daniel fue tras ella. La abrazó mientras ella temblaba de llanto y le hizo una promesa mirándola directo a esos ojos cafés que amaba más que a su propia vida. «Voy a trabajar como nunca nadie ha trabajado, mi amor», dijo Daniel con voz firme, pero quebrada por la emoción que le apretaba la garganta. «Voy a ahorrar cada dólar como si fuera el último, y en 2 años, máximo 3, regreso con suficiente dinero para casarnos, para poner un negocio, para darles una vida digna a nuestras familias». María lo escuchaba sollozando, aferrándose a su camisa, como si quisiera impedirle partir con la pura fuerza de su amor desesperado. «Y después nos casamos en la iglesia grande de Guadalupe, con mariachis y todo», continuó Daniel, limpiando las lágrimas del rostro de María con sus pulgares temblorosos. «Te voy a dar la boda más bonita que hayas visto. Te lo juro por Dios y por la Virgen». Ella asintió en silencio, queriendo creerle, necesitando creerle, porque la alternativa era aceptar que tal vez lo estaba perdiendo para siempre. Esa noche hicieron planes detallados. Daniel enviaría dinero cada mes sin falta, escribiría cartas todas las semanas y trabajaría sin descanso hasta juntar lo suficiente para regresar triunfante. El plan sonaba perfecto en teoría, hermoso en su ingenuidad, pero ninguno de los dos imaginaba lo cruel que podía ser la realidad cuando se mezcla con distancia y silencio. El día de la partida amaneció gris y frío, como si hasta el cielo llorara la separación. Toda la familia se reunió a las 5 de la mañana en la terminal de autobuses del norte, cargando una maleta pequeña con la ropa humilde de Daniel y una bolsa con tortas, frutas y galletas que la mamá de María había preparado con amor para el largo viaje hasta la frontera. Daniel vestía su mejor pantalón de mezclilla y una camisa blanca planchada con cuidado, intentando verse fuerte y decidido, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. María no soltaba su mano, con los ojos hinchados de tanto llorar durante toda la noche en vela. Cuando anunciaron la salida del autobús, el momento que todos temían finalmente llegó. Daniel abrazó a su mamá, que lloraba desconsolada. Estrechó con fuerza las manos ásperas de su papá, besó las frentes de sus hermanos pequeños. Luego se volvió hacia María, y todo el ruido de la terminal desapareció. Solo existían ellos dos, sus miradas encontradas, sus corazones latiendo al mismo ritmo desesperado. «Te amo más que a nada en este mundo», susurró Daniel abrazándola con una intensidad que dolía. «Y yo a ti», respondió María con voz quebrada, tocando por última vez el rostro que no volvería a ver en mucho tiempo. El autobús arrancó, llevándose no solo a Daniel, sino una parte del alma de María que jamás volvería a estar completa hasta que él regresara. Los primeros meses de Daniel en Los Ángeles fueron un infierno que jamás hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Llegó al departamento compartido con otros 8 trabajadores mexicanos en el este de la ciudad, un lugar estrecho donde dormían en colchones tirados en el suelo y se turnaban para usar el único baño que tenía el agua caliente descompuesta. El trabajo en construcción era agotador, 12 horas diarias bajo el sol californiano que quemaba sin piedad, cargando materiales pesados, mezclando cemento hasta que le dolían los brazos y la espalda. Sus manos, antes ásperas del mercado, ahora sangraban con ampollas que reventaban y se volvían a formar día tras día. Ganaba $9 la hora, pero después de pagar renta, comida y enviar algo de dinero a casa, apenas le quedaba suficiente para sobrevivir comiendo frijoles refritos y tortillas baratas. La soledad era peor que el cansancio físico, noches enteras sin poder dormir, pensando en María, imaginando su rostro, recordando su risa. Intentó llamar varias veces desde teléfonos públicos, pero las llamadas internacionales costaban una fortuna y las pocas veces que logró comunicarse,
La conexión era tan mala que apenas podían escucharse entre los ruidos y los cortes constantes. Escribir cartas se convirtió en su único consuelo verdadero durante aquellos primeros años dolorosos. Cada domingo, su único día libre, Daniel compraba papel y sobres en la tienda de la esquina y se sentaba en el parque más cercano a redactar largas cartas llenas de amor, esperanza y promesas renovadas. Le contaba a María sobre su día a día, sobre los compañeros que había conocido, sobre lo mucho que la extrañaba cada segundo de cada minuto. Describía con detalle cómo eran Los Ángeles, las calles anchas y limpias, los edificios altos que tocaban el cielo, pero también le confesaba cuánto odiaba estar lejos de ella, cuánto necesitaba verla, tocarla, escuchar su voz. Pronto estaré de regreso, mi amor, te lo prometo. Esto no es para siempre. Escribía al final de cada carta antes de besarla, dejando la marca de sus labios secos en el papel. Metía la carta en el sobre con la dirección de la cafetería escrita con letra cuidadosa, compraba una estampilla y la depositaba en el buzón azul con una oración silenciosa, rogando que llegara a sus manos. Pero algo terrible estaba sucediendo. El servicio postal entre México y Estados Unidos en aquellos años era caótico y poco confiable, especialmente en colonias humildes como la de María. Las cartas se perdían, se extraviaban, se quedaban atrapadas en centros de distribución olvidados. María, por su parte, vivía su propio calvario silencioso en la Ciudad de México. Cada mañana despertaba con la esperanza de recibir noticias y cada noche se acostaba con el corazón un poco más roto por el silencio inexplicable. Al principio escribió cartas desesperadas casi diariamente, llenando páginas y páginas con sus sentimientos, sus miedos, sus ruegos, para que Daniel le contestara aunque fuera una sola línea. ¿Por qué no me escribes? ¿Ya no me amas? ¿Te olvidaste de mí? Preguntaba en letras que se corrían por las lágrimas que caían sobre el papel barato. Esperaba frente al buzón de su edificio cada tarde cuando llegaba el cartero, con el estómago hecho un nudo de ansiedad, pero nunca llegaba nada a su nombre. Preguntaba una y otra vez, hasta que el cartero la conocía de memoria y negaba con tristeza antes de que ella pudiera abrir la boca. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2, y el silencio se volvía cada vez más pesado, más insoportable, más doloroso. Su mamá la encontraba llorando en las noches, abrazada a la almohada, susurrando el nombre de Daniel entre sollozos que le desgarraban el pecho. Las amigas le decían que lo olvidara, que seguramente había encontrado a alguien más en el norte, que no valía la pena sufrir así por un hombre que no daba señales de vida. Pero María se negaba rotundamente a soltar la esperanza que la mantenía respirando. Cada mañana se ponía el anillo de plata que Daniel le había regalado, mirándolo brillar bajo la luz tenue de su cuarto y renovando su fe en el amor que habían prometido. Guardaba las fotografías de ambos en una caja de zapatos forrada con tela roja, y cuando la tristeza la ahogaba, las sacaba una por una y las miraba durante horas, memorizando cada detalle del rostro que amaba. Trabajaba en la cafetería con más dedicación que nunca, sirviendo cafés con una sonrisa fingida que escondía el dolor constante que cargaba dentro. Los clientes regulares conocían su historia, sabían que esperaba a alguien que tal vez nunca regresaría, pero la admiraban por su fidelidad inquebrantable. «Ese Daniel no sabe la joya que tiene», le decía don Roberto, el taxista que desayunaba allí cada mañana. «Si regresa, dile que es el hombre más afortunado del mundo». María sonreía con tristeza y servía más café, aferrándose a la promesa que habían hecho bajo las bugambilias. Sus amigas empezaron a presentarle otros muchachos, trabajadores honestos, con buenos empleos, que la miraban con interés genuino. Pero ella rechazaba cada invitación con gentileza, pero con firmeza absoluta. «Mi corazón ya tiene dueño», decía con voz suave pero decidida. Mientras tanto, en Los Ángeles la suerte de Daniel comenzó a cambiar de forma completamente inesperada durante su tercer año en el norte. Un día de lluvia torrencial, cuando todos los trabajadores corrieron a refugiarse, Daniel notó que el dueño de la constructora,
El señor William Thompson había dejado caer su cartera en el lodo sin darse cuenta. Daniel la recogió, la limpió con su camisa y corrió bajo la lluvia para devolvérsela antes de que el hombre subiera a su camioneta de lujo. Thompson quedó impactado por la honestidad. Dentro de esa cartera había más de $1,000 en efectivo y tarjetas importantes. «¿Por qué no te quedaste con el dinero, muchacho?», preguntó el empresario mirándolo con curiosidad genuina. Daniel lo miró directo a los ojos y respondió con la dignidad que su mamá le había enseñado desde niño. «Porque no es mío, señor. Yo no tomo lo que no me pertenece». Esas palabras simples pero poderosas tocaron algo profundo en Thompson, quien había perdido la fe en la gente honesta después de años en el negocio. A partir de ese día, comenzó a observar a Daniel más de cerca. Notó su disciplina férrea, su puntualidad religiosa, la calidad impecable de su trabajo. 6 meses después, Thompson lo promovió a supervisor de obra con un salario 3 veces mayor. Un año más tarde, lo hizo su mano derecha en la empresa, enseñándole todo sobre el negocio de bienes raíces y construcción. Lo que Daniel no sabía era que esa cartera mojada en el lodo había cambiado no solo su destino, sino el futuro de todos los que amaba. A los 23 años, Daniel ya no era el mismo muchacho humilde que había partido con una maleta pequeña y sueños enormes. Ahora era el socio minoritario de Thompson en 3 proyectos inmobiliarios exitosos, con una cuenta bancaria que tenía más ceros de los que jamás imaginó posible en su vida anterior. Había aprendido inglés perfectamente, entendía de contratos y finanzas, usaba traje los días de reuniones importantes, pero cada dólar ganado, cada logro alcanzado, cada éxito celebrado, sabía amargo porque María no estaba a su lado para compartirlo. Durante esos 5 años, intentó comunicarse de todas las formas posibles. Llamadas que no entraban, cartas que no llegaban, mensajes dejados con conocidos que viajaban al sur. Nada funcionaba. La desesperación de no poder contactarla lo carcomía por dentro como ácido lento y doloroso. Muchas noches se quedó despierto mirando el techo de su departamento, ahora cómodo, preguntándose si María seguiría esperándolo, si todavía lo amaba, si acaso pensaba que la había abandonado sin mirar atrás. El miedo a que hubiera rehecho su vida con alguien más lo atormentaba en las madrugadas oscuras, cuando la soledad pesaba más que cualquier éxito profesional alcanzado. Una mañana de septiembre, mientras revisaba papeles en su oficina con vista al downtown de Los Ángeles, Daniel tomó la decisión que cambiaría todo. Era hora de regresar a casa. Le comunicó a Thompson su determinación de volver a México, y el empresario, que había llegado a quererlo como a un hijo, le ofreció algo extraordinario: ser su representante en Ciudad de México para expandir el negocio hacia el sur. Con esa propuesta, Daniel no solo regresaba, sino que lo hacía con un futuro económico asegurado y la capacidad de ayudar a ambas familias como siempre había soñado. Pasó las siguientes semanas arreglando todos los detalles legales, transfiriendo dinero a cuentas seguras, comprando boletos de avión. Pero mientras hacía maletas en su departamento californiano, una idea loca comenzó a formarse en su mente inquieta. Quería ver la reacción genuina de María al reencontrarlo. Necesitaba saber si después de 5 años de silencio forzado, ella todavía guardaba el amor puro que habían compartido. Quería comprobar que su espera había sido por amor verdadero, y no solo por costumbre o compromiso moral adquirido. Así nació el plan del disfraz. Volvería a la cafetería vestido como el Daniel pobre que se fue, no como el Daniel exitoso en que se había convertido. El vuelo de Los Ángeles a Ciudad de México duró apenas 4 horas, pero para Daniel se sintió como una eternidad suspendida entre 2 mundos completamente diferentes. Miraba por la ventanilla del avión, viendo las nubes blancas pasar mientras su pierna temblaba de nervios incontrolables que no podía dominar. En su mochila llevaba ropa vieja que había comprado en una tienda de segunda mano: jeans desgastados, una camiseta gris descolorida, tenis gastados y un gorro negro. También llevaba documentos bancarios que demostraban su nueva situación, pero esos permanecerían escondidos hasta el momento perfecto de revelar toda la verdad.
Practicó mentalmente 1000 veces lo que le diría a María cuando finalmente se vieran cara a cara después de tanto tiempo separados. ¿Cómo empezar esa conversación? ¿Qué palabras usar para explicar 5 años de silencio involuntario? Ella lo perdonaría por no haber encontrado la manera de comunicarse. Las dudas lo consumían como fuego lento. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de la capital mexicana, Daniel sintió que el corazón se le saldría del pecho de pura emoción mezclada con terror absoluto. Respiró profundo, cerró los ojos un momento y susurró una oración pidiendo que todo saliera bien. Al día siguiente por la tarde, después de haberse instalado en un hotel discreto del centro y haberse disfrazado completamente, Daniel caminó lentamente por las calles de su antigua colonia. Todo se veía igual pero diferente. El mismo parque con las bugambilias, ahora más grandes y frondosas, el mismo puesto de tacos en la esquina, las mismas banquetas rotas donde jugó de niño. Pero él ya no era el mismo que se fue con lágrimas en los ojos y promesas en los labios. Sus piernas temblaban con cada paso que lo acercaba a la cafetería de la familia López. Se detuvo en la esquina, respirando agitadamente, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Desde allí podía ver el pequeño local con su letrero pintado a mano, Cafetería Lupita. Las cortinas de tela desteñida por el sol, las mesas de madera rayada, el olor inconfundible del café hirviendo en grandes ollas de peltre. Todo exactamente como lo recordaba en sus sueños nocturnos. Vio movimiento adentro, sombras que se movían detrás del vidrio empañado por el vapor. Cerró los ojos, apretó los puños y pidió a Dios que María estuviera ahí dentro. Contó hasta 10, respiró profundo una última vez y empujó la puerta de madera que sonó con la campanita vieja que siempre había estado ahí. El interior de la cafetería estaba casi vacío. Solo 2 ancianos jugando dominó en la mesa del fondo y un joven leyendo el periódico deportivo junto a la ventana. Daniel eligió una mesa en la esquina, lejos de la luz directa, y se sentó dándole la espalda al mostrador principal. Se acomodó el gorro para que le cubriera más la frente. Mantuvo la cabeza gacha, el pulso acelerado resonando en sus oídos como tambores de guerra. Escuchó pasos acercándose desde la cocina, el sonido familiar de zapatos desgastados sobre el piso de mosaico. Una voz femenina preguntó algo a la distancia, pero no era la voz que esperaba. Demasiado mayor, probablemente la mamá de María. Luego otra voz, más joven, más clara, como música celestial para sus oídos. «Ya voy, mamá. Yo lo atiendo». Daniel cerró los ojos sintiendo que todo su cuerpo se tensaba como cuerda de guitarra a punto de romperse. Los pasos se acercaron más. El aroma dulce de canela y vainilla que siempre había caracterizado a María lo envolvió como un abrazo invisible. «Buenas tardes», dijo ella con tono profesional pero cálido, sacando la libretita donde tomaba las órdenes. «¿Qué le sirvo?» Daniel mantuvo la cabeza baja, la voz atrapada en la garganta, las manos sudando frías sobre la mesa. Respiró profundo, reunió todo su valor y con voz ronca casi irreconocible murmuró: «Un café solo, por favor». María no lo reconoció. Dio media vuelta para preparar el pedido y fue entonces cuando Daniel supo que el momento de la verdad había llegado y ya no había vuelta atrás. María se dirigió hacia la barra con la libreta en mano, sin mirar atrás hacia el cliente de la mesa del rincón. Daniel la observaba desde su posición, conteniendo la respiración mientras veía caminar a la mujer que había amado cada segundo de estos 5 años interminables. Ella había cambiado. Ya no era la chica de 18 que dejó llorando en la terminal. Ahora era una mujer de 23 años, más madura, con el cabello largo recogido en una coleta alta y el rostro mostrando las marcas sutiles del tiempo y la espera. Usaba un delantal café sobre un vestido sencillo color crema, y en su mano izquierda brillaba todavía el anillo de plata que él le había regalado hacía tanto tiempo. Ese detalle lo golpeó como un rayo directo al corazón. Después de 5 años de silencio total, María seguía usando su anillo, seguía siendo fiel a una promesa que muchos habrían considerado rota por el abandono aparente.
Daniel sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo apretando los dientes con fuerza sobrehumana. María preparó el café con movimientos automáticos, aprendidos de años, trabajando en ese mismo lugar día tras día. Vertió el líquido oscuro en una taza blanca de cerámica despostillada, colocó 2 sobres de azúcar al lado y una cucharita pequeña en el platillo. Su mente estaba en otro lado como siempre, pensando en Daniel, preguntándose dónde estaría, si estaría bien, si alguna vez volvería a verlo. Hacía 6 meses que había dejado de llorar todas las noches, pero el dolor seguía ahí, viviendo dentro de su pecho como un inquilino permanente que nunca pagaba renta. Tomó el plato con el café humeante y caminó de regreso hacia la mesa del rincón donde esperaba el cliente callado. «Su café», dijo con voz neutra y profesional, colocando la taza frente al hombre del gorro negro sin realmente mirarlo a la cara. Estaba a punto de darse vuelta para regresar a la barra cuando escuchó una voz baja, temblorosa, que pronunció 2 palabras que detuvieron su corazón por completo. «Gracias, mi amor», susurró Daniel quitándose lentamente el gorro y levantando el rostro hacia ella. El tiempo se congeló en ese instante preciso. María se quedó paralizada con el plato vacío todavía en sus manos, su cerebro intentando procesar lo que acababa de escuchar, lo que estaba viendo. Esa voz, esa forma de decir «mi amor», ese rostro barbudo pero inconfundible que ahora la miraba con ojos llenos de lágrimas. «Daniel», susurró ella con voz casi inaudible, el plato resbalando de sus dedos entumecidos y cayendo al suelo con un estruendo que hizo voltear a todos en la cafetería. Pero ni ella ni él se dieron cuenta del ruido, de las miradas curiosas, de nada que no fuera el otro. María comenzó a temblar violentamente, sus piernas negándose a sostenerla, su respiración saliendo en jadeos cortos y desesperados. «Soy yo», confirmó Daniel poniéndose de pie, su voz quebrándose completamente. «Volví, mi amor, volví por ti». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de María como ríos desbordados que habían estado contenidos durante 1825 días exactos. Se llevó las manos a la boca para contener el sollozo que amenazaba con salir de lo más profundo de su ser. Daniel dio un paso hacia ella, luego otro, sus propias lágrimas empañando su visión. «Te esperé 5 años», dijo María con voz rota, las palabras saliendo entrecortadas entre el llanto incontrolable que sacudía todo su cuerpo. 5 años sin una sola carta, sin una llamada, sin saber si estabas vivo o muerto. Y te esperé cada día, cada noche, porque prometimos que nunca nos abandonaríamos». Daniel cerró la distancia entre ambos y la abrazó con la desesperación de quien abraza su propia vida después de haber estado al borde de perderla para siempre. María se aferró a él como náufrago a tabla salvavidas, hundiendo su rostro en el pecho de él, mojando su camiseta con lágrimas que sabían a dolor, alivio, amor y perdón, mezclados en proporciones imposibles de separar. «Escribí cientos de cartas», explicó Daniel entre sollozos, acariciando el cabello de María con manos temblorosas. «Llamé 1000 veces. Las cartas nunca llegaron. Las llamadas nunca entraron. Pensé que me habías olvidado, que habías rehecho tu vida. Morí de dolor cada día lejos de ti». María negó con la cabeza contra su pecho, incapaz de hablar, solo llorando mientras 5 años de angustia se derramaban de su alma en forma líquida. La mamá de María salió corriendo de la cocina al escuchar el llanto, y al ver la escena se llevó las manos al rostro gritando el nombre de Daniel, con incredulidad total. Los 2 ancianos que jugaban dominó se pusieron de pie aplaudiendo con lágrimas en los ojos. El joven del periódico silbó emocionado. Todo el pequeño local se llenó de una energía eléctrica de felicidad contagiosa. Daniel levantó suavemente el rostro de María tomándola por las mejillas mojadas, mirándola profundamente a esos ojos cafés que había extrañado como se extraña el aire para respirar. «Nunca dejé de amarte ni un solo segundo», prometió besando su frente con infinita ternura. Y en ese momento, ambos supieron que el amor verdadero puede sobrevivir al silencio, la distancia y hasta el tiempo mismo
cuando está construido sobre promesas inquebrantables. Durante las siguientes 3 horas, la cafetería permaneció cerrada con el letrero de abierto volteado, mientras Daniel y María conversaban sin parar, recuperando 5 años en una tarde intensa de palabras, lágrimas y abrazos constantes. Se sentaron en la misma mesa del rincón tomados de las manos, como si soltarse significara perder al otro nuevamente para siempre. Daniel le contó todo: los primeros meses terribles de hambre y soledad, el trabajo agotador bajo el sol inclemente, las noches llorando en colchones ajenos extrañando su voz. Le habló del señor Thompson, de la cartera en el lodo, de cómo la honestidad que sus padres le enseñaron había abierto puertas inesperadas. Pero omitió los detalles sobre el dinero que había acumulado, sobre su nueva posición económica. Todavía no era el momento de revelar esa parte de la historia que reservaba para más adelante. María lo escuchaba con los ojos brillantes, acariciando sus manos ásperas, interrumpiéndolo solo para besarle los nudillos o simplemente decirle: «Estás aquí, realmente estás aquí», como si necesitara confirmación constante de que no era un sueño cruel. Cuando le tocó hablar a María, su relato partió el corazón de Daniel en pedazos pequeños y filosos. Le contó sobre las tardes esperando al cartero con esperanza que se convertía en desilusión diaria, sobre las noches llorando hasta quedarse dormida, abrazada a sus fotografías gastadas de tanto mirarlas. Le confesó que hubo momentos de duda terrible donde pensó que él la había olvidado, que tal vez había encontrado otra mujer en el norte y no tuvo el valor de decírselo directamente. «Pero nunca pude quitarme tu anillo», dijo levantando su mano izquierda donde la plata opaca brillaba débilmente. «Mis amigas me decían que lo olvidara, que siguiera adelante con mi vida. Me presentaron muchachos buenos, trabajadores, que querían conocerme. Rechacé a todos porque mi corazón ya tenía dueño y ese dueño eras tú». Daniel besó ese anillo con reverencia religiosa, llorando otra vez al comprender la magnitud del amor que esta mujer extraordinaria había guardado por él durante media década de silencio doloroso. «Perdóname», suplicó con voz quebrada. «Perdóname por no haber encontrado la forma de llegar a ti más pronto». Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta «Fe en el amor». María acarició el rostro barbudo de Daniel con ternura infinita, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «No hay nada que perdonar, mi amor. Estás aquí ahora y eso es lo único que importa». Fue entonces cuando la conversación tomó un giro más serio y preocupante. La mamá de María se acercó con 3 tazas de café recién hecho y se sentó con ellos en la mesa, su rostro mostrando la alegría del reencuentro, pero también la preocupación profunda que cargaba sobre sus hombros envejecidos prematuramente. «Mija, tengo que decirle a Daniel la verdad sobre nuestra situación», dijo con voz cansada mirando a su hija, que asintió con resignación. Procedió a explicar que la cafetería estaba en problemas graves desde hacía 2 años. Las ventas habían caído porque abrieron una cadena de café barato en la esquina, el alquiler había subido el doble y ahora debían 4 meses de renta que no tenían forma de pagar. El dueño del local les había dado un ultimátum: pagar todo en 30 días o desalojar el negocio que había sido su sustento durante 25 años. Daniel escuchó con atención creciente mientras la señora explicaba que la situación de su propia familia también era complicada. Su papá había sufrido un accidente menor en el mercado que le impedía cargar peso, reduciendo sus ingresos a casi nada. Los hermanos menores de ambos lados hacían lo que podían con trabajos informales, pero apenas alcanzaba para comer y pagar servicios básicos. «Estamos sobreviviendo día a día, Daniel», admitió la mamá de María con lágrimas de vergüenza rodando por sus mejillas cansadas. «Si perdemos la cafetería, no sé qué vamos a hacer. Es todo lo que tenemos». El peso de esas palabras cayó sobre la mesa como piedras pesadas. Daniel sintió el impulso inmediato de revelar todo en ese momento, de sacar los documentos bancarios y resolver todos los problemas con un solo movimiento. Pero algo lo detuvo. Quería ver qué haría María ante esta situación difícil. Necesitaba confirmar que ella lo amaba por quien era
y no por lo que pudiera darle materialmente. María tomó ambas manos de Daniel entre las suyas y lo miró con una intensidad que atravesaba hasta su alma más profunda. «Escúchame bien, mi amor», dijo con voz firme pero llena de ternura absoluta. «Sé que acabas de llegar, que probablemente no traes mucho dinero ahorrado después de tanto tiempo trabajando allá lejos. No te estoy pidiendo que nos salves ni que resuelvas nuestros problemas. Solo necesito que estés conmigo, que estemos juntos como prometimos hace 5 años». Hizo una pausa, apretando sus manos con más fuerza. «Si perdemos la cafetería, buscaremos trabajo en otro lado. Si tenemos que empezar desde cero, lo haremos juntos. No me importa ser pobre si puedo serlo a tu lado. Nunca me importó el dinero, Daniel. Solo me importas tú». Esas palabras simples pero poderosas tocaron algo tan profundo en el corazón de Daniel que sintió que explotaría de amor puro y verdadero. Aquí estaba esta mujer increíble, enfrentando la posible pérdida de todo lo que su familia tenía, y su única preocupación era estar con él, no lo que él pudiera ofrecerle económicamente. En ese momento, Daniel supo con certeza absoluta que había llegado el tiempo de revelar toda la verdad y mostrarle que su espera fiel sería recompensada más allá de cualquier sueño que hubiera imaginado en sus noches de soledad. Daniel soltó suavemente las manos de María y se puso de pie con una sonrisa misteriosa que ella no lograba descifrar completamente. «Hay algo que necesito contarles», dijo con voz calmada, pero cargada de emoción contenida. «Algo que cambió mi vida allá en el norte y que va a cambiar la de todos nosotros». María y su mamá intercambiaron miradas confundidas mientras él sacaba su teléfono celular, un modelo que se veía caro y fuera de lugar en sus manos supuestamente pobres. «¿Podrían llamar a tu papá, a tus hermanos y también a mi familia? Necesito que todos estén aquí en media hora. Es urgente e importante». La mamá de María frunció el ceño extrañada, pero asintió, yendo hacia el teléfono fijo de la cafetería para hacer las llamadas necesarias. María observaba a Daniel con curiosidad creciente, notando detalles que antes no había captado en medio de la emoción del reencuentro. Sus manos estaban menos ásperas de lo esperado, sus dientes lucían blancos y cuidados, incluso su postura era diferente, más segura y confiada que la del muchacho tímido que había partido 5 años atrás. 40 minutos después, la pequeña cafetería estaba llena de gente querida. Los padres de Daniel con sus hermanos menores, los padres de María con los suyos, algunos tíos cercanos que vivían cerca y llegaron curiosos al recibir la noticia misteriosa del regreso inesperado. Todos abrazaban a Daniel con lágrimas de felicidad, haciendo preguntas atropelladas sobre su tiempo en Estados Unidos. ¿Cómo había estado? ¿Por qué no escribió nunca? Daniel respondía con evasivas amables, pidiendo paciencia y prometiendo explicar todo en unos minutos. Cuando finalmente todos estuvieron sentados en las sillas y bancos que trajeron de la cocina, Daniel cerró personalmente la puerta de entrada de la cafetería y bajó las cortinas para tener privacidad total. El ambiente se llenó de una tensión expectante, todos mirándolo en silencio absoluto, mientras él permanecía de pie junto a la barra, respirando profundo, antes de comenzar su relato. María lo observaba desde su silla con el corazón acelerado, presintiendo que algo grande estaba por revelarse, pero sin poder imaginar exactamente qué era. «Quiero contarles una historia», comenzó Daniel con voz clara que llenaba el pequeño espacio cargado del aroma dulce del café recién hecho. La historia de un muchacho pobre que llegó a Los Ángeles con una maleta rota y un corazón lleno de promesas. Procedió a narrar los primeros años terribles, haciendo llorar a su mamá al describir las condiciones miserables en que vivió al principio. Habló del trabajo agotador, de la soledad que lo consumía, de las noches donde solo pensar en María lo mantenía cuerdo y con ganas de seguir adelante. Luego llegó al momento crucial, el día de la cartera en el lodo, la decisión de devolverla, el cambio radical que eso provocó en su destino. «El señor Thompson me promovió a supervisor después de 6 meses», explicó pausadamente. «Un año más tarde me hizo su mano derecha en la empresa. Me enseñó todo sobre construcción, inversiones, bienes raíces». Las familias escuchaban con atención absoluta,
sin entender todavía hacia dónde iba todo esto. Daniel hizo una pausa dramática, mirando especialmente a María, antes de continuar con la revelación que cambiaría todo para siempre. Hace 2 años el señor Thompson me ofreció ser su socio en 3 proyectos grandes de construcción, dijo Daniel sacando de su mochila una carpeta de cuero que se veía cara y profesional. Acepté, y esos proyectos fueron extremadamente exitosos. Abrió la carpeta mostrando documentos oficiales, estados de cuenta bancarios, papeles legales traducidos al español. No soy pobre, no volví sin nada. Su voz temblaba de emoción mientras las cifras en los papeles comenzaban a registrarse en las mentes atónitas de todos los presentes. Tengo suficiente dinero para que ninguna de nuestras familias vuelva a pasar necesidad jamás en la vida. El silencio que siguió a esa declaración fue ensordecedor, tan denso que se podría cortar con cuchillo. María se llevó las manos a la boca, los ojos abiertos como platos. Su mamá sollozó cubriendo su rostro. El papá de Daniel se puso de pie temblando, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Volví para cumplir todas las promesas que hice aquella mañana en la terminal de autobuses. Continuó Daniel con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Y volví especialmente por ti, María, por la mujer que me esperó 5 años sin condiciones, sin garantías, solo con fe pura en nuestro amor. Daniel caminó hacia donde estaba sentada María, quien temblaba incontrolablemente, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro iluminado por la luz tenue de la tarde que se filtraba entre las cortinas. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, mirándola con todo el amor acumulado durante 1825 días de ausencia dolorosa. Todo el dinero del mundo no significa absolutamente nada sin ti a mi lado, declaró con voz quebrada, pero firme. Tu mamá me contó de los 4 meses de alquiler atrasado. Mañana mismo voy a pagar esa deuda completa y 6 meses adelantados para que no vuelvan a preocuparse. Voy a ayudar a mi familia a salir de sus deudas también. Pero antes de todo eso, necesito preguntarte algo que debí preguntarte hace 5 años. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo que brilló bajo la luz amarilla de los focos colgantes. La abrió revelando un anillo de compromiso con un diamante que capturó todos los rayos de luz disponibles y los multiplicó en destellos hermosos. María López, me harías el honor de ser mi esposa y compartir conmigo no solo mi fortuna, sino toda mi vida entera, hasta que la muerte nos separe. La cafetería explotó en gritos de alegría, aplausos ensordecedores y llanto colectivo antes incluso de que María pudiera articular la respuesta que su corazón ya estaba gritando con cada latido acelerado. María no pudo hablar inmediatamente porque los sollozos de felicidad pura le cerraban la garganta como puño apretado. Asintió repetidamente con la cabeza, las lágrimas cayendo sobre las manos de Daniel que sostenían la cajita abierta con el anillo brillante. Sí, logró finalmente susurrar con voz ahogada. Sí, sí, 1000 veces sí. Daniel deslizó el anillo en su dedo tembloroso, reemplazando la plata opaca que ella había usado fielmente durante 5 años con oro blanco y un diamante que representaba todo lo que habían superado juntos. Se pusieron de pie abrazándose mientras toda la cafetería se volvía loca de alegría. Hermanos saltando, madres llorando abrazadas, padres estrechándose las manos con ojos húmedos. Los tíos comenzaron a cantar espontáneamente las mañanitas, desafinadas, pero llenas de amor genuino. Daniel besó a María profundamente, un beso que sabía a promesas cumplidas, a fe justificada, a amor que venció al tiempo y la distancia. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían a través de las lágrimas como 2 sobrevivientes de una tormenta terrible que finalmente encontraron la costa segura. Daniel pidió silencio levantando las manos, todavía con María abrazada a su costado, como si temiera que desapareciera si lo soltaba por un segundo. «Hay más», anunció con voz emocionada. «Quiero que ambas familias sepan que lo que es mío es de ustedes también». Explicó que había preparado una distribución equitativa de recursos
para garantizar que cada familia tuviera un nuevo comienzo digno, sin deudas ni preocupaciones constantes. Para la familia de María, pago completo de la deuda del alquiler más fondos para renovar completamente la cafetería con equipo nuevo y moderno. Para su propia familia, liquidación total de todas las deudas acumuladas más capital inicial para que su papá pudiera montar un negocio propio sin depender del mercado. No quiero que nadie trabaje solo para sobrevivir nunca más, declaró con firmeza. Quiero que trabajemos porque nos apasiona, porque queremos crecer, no porque tenemos miedo de no poder comer mañana. Las madres lloraban desconsoladamente abrazadas una a la otra. Los padres se limpiaban los ojos con vergüenza masculina mal disimulada. Los hermanos menores gritaban de felicidad sin entender completamente la magnitud, pero sintiendo la energía transformadora del momento. La mamá de María se acercó a Daniel y lo abrazó con la fuerza de una madre agradecida que ve a su hija finalmente feliz después de años de verla sufrir en silencio. «Gracias por volver», susurró en su oído con voz quebrada. «Gracias por cumplir tu promesa, cuando muchos habrían olvidado y seguido adelante con otra vida más fácil». Daniel la abrazó de vuelta con ternura, recordando todas las tortillas que esta mujer había compartido con su familia en tiempos difíciles, todo el cariño que había derramado sobre él desde niño. «Usted es mi segunda madre», respondió con sinceridad absoluta. «Jamás podría olvidar a las personas que me enseñaron el significado real del amor y la familia». El papá de Daniel se acercó entonces, un hombre de pocas palabras pero muchos sentimientos guardados. Extendió su mano áspera hacia su hijo, pero Daniel la ignoró y lo abrazó fuerte, sintiendo los hombros de su padre temblar con llanto silencioso de orgullo mezclado con alivio. «Hiciste bien, mijo», murmuró el hombre con voz ronca. «Tu mamá y yo siempre supimos que eras especial, que lograrías cosas grandes». Daniel cerró los ojos sintiendo que su corazón se expandía hasta casi doler de tanta felicidad concentrada. Durante las siguientes 2 horas, la cafetería se transformó en una fiesta improvisada de celebración eufórica. La mamá de María preparó café para todos usando la última bolsa de granos buenos que tenía guardada para ocasiones especiales, y alguien corrió a comprar pan dulce de la panadería de la esquina. Las historias comenzaron a fluir. Anécdotas de la infancia de Daniel y María, recuerdos divertidos de cuando eran niños traviesos, momentos dulces de su noviazgo adolescente. Los hermanos menores hacían planes entusiastas sobre qué harían con la nueva situación económica familiar. Los tíos bromeaban sobre la boda que se vendría pronto. María no soltaba la mano de Daniel ni por un instante, mirando constantemente el anillo en su dedo como si necesitara confirmar visualmente que todo era real y no un sueño elaborado del que despertaría sola en su cama. Daniel la miraba con adoración infinita, maravillado por la fidelidad inquebrantable de esta mujer extraordinaria que había esperado contra toda lógica y consejo externo. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar», le susurró al oído durante un momento tranquilo mientras los demás conversaban animadamente. María volteó a mirarlo con ojos brillantes que contenían universos enteros de sentimientos profundos. Cuando la noche cayó completamente sobre la Ciudad de México y las luces de la cafetería brillaban cálidas contra la oscuridad exterior, Daniel reunió a ambas familias una última vez antes de que todos se retiraran a descansar. «Quiero que sepan algo importante», dijo con voz seria pero llena de gratitud desbordante. «Nada de lo que logré allá en el norte hubiera sido posible sin ustedes, sin los valores que me enseñaron, sin el sacrificio que hicieron para enviarme, sin el amor que me sostuvieron desde la distancia». Hizo una pausa, la emoción apretándole nuevamente la garganta. «El señor Thompson me dijo una vez que la honestidad es el activo más valioso que una persona puede tener. Pero yo aprendí esa honestidad aquí, en este barrio de ustedes. Aprendí que el dinero va y viene, pero la familia y el amor verdadero son lo único que realmente importa en esta vida». Levantó su taza de café en un brindis improvisado. «Por las promesas cumplidas, por el amor que sobrevivió a 5 años de silencio,
y por las dos familias que siempre fueron una sola. Todos levantaron sus tazas, chocándolas con cuidado mientras repetían salud entre sonrisas y lágrimas finales de felicidad absoluta. Y en ese momento, todos comprendieron que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en promesas cumplidas y amor compartido que multiplica la alegría hasta el infinito cuando se reparte generosamente entre los que amamos. 3 meses después de aquella tarde memorable en la cafetería, Daniel y María se casaron en una ceremonia hermosa en la Basílica de Guadalupe. Fue una boda sencilla, pero llena de amor genuino, con mariachis tocando mientras María caminaba hacia el altar del brazo de su papá, que lloraba de felicidad. Ella lucía radiante en un vestido blanco elegante, pero sin ostentaciones innecesarias, y Daniel esperaba frente al altar con un traje impecable y lágrimas en los ojos. Las dos familias completas estaban presentes, ocupando las primeras filas de la iglesia antigua, llorando y sonriendo simultáneamente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue aplaudido por todos los presentes, con entusiasmo desbordante. La fiesta posterior fue en un salón modesto del barrio, con comida casera preparada por las mamás de ambos, cerveza fría y baile hasta la madrugada. No hubo lujos excesivos ni derroches innecesarios, solo celebración auténtica de un amor que había sobrevivido a la prueba más difícil que el destino pudo inventar para intentar separarlos y no lo logró. Inmediatamente después de la luna de miel en Cancún, Daniel y María regresaron a la Ciudad de México con planes concretos y ambiciosos. Decidieron transformar la cafetería original en algo especial que honrara su historia mientras creaban oportunidades para otros. Invirtieron en renovar completamente el local. Pintaron las paredes de colores cálidos, compraron mesas nuevas de madera maciza, instalaron una máquina de café expreso profesional importada de Italia. Pero lo más importante fue que mantuvieron la esencia familiar del lugar, ese ambiente acogedor que había caracterizado a la cafetería Lupita durante 25 años. María trabajaba personalmente en el mostrador cada mañana, preparando cafés con la misma dedicación que su mamá le había enseñado desde niña. Daniel se encargaba de la administración y las finanzas, aplicando todo lo aprendido con el señor Thompson para hacer crecer el negocio de manera inteligente y sostenible, sin perder el toque humano que lo hacía especial para los clientes del barrio que lo visitaban fielmente desde hacía décadas. Los resultados fueron sorprendentes y superaron todas las expectativas iniciales. En 6 meses, la cafetería renovada triplicó sus ventas diarias, convirtiéndose en el punto de encuentro favorito no solo del barrio, sino de colonias vecinas que venían atraídas por la calidad del producto y el servicio excepcional. La historia de Daniel y María comenzó a circular de boca en boca. El muchacho que se fue pobre y regresó exitoso para casarse con la novia que lo esperó fielmente 5 años sin garantías. Esa historia conmovía a todos los que la escuchaban, y muchos clientes venían específicamente para conocer a la pareja famosa del barrio. María atendía a todos con sonrisa genuina y Daniel conversaba con los clientes regulares como viejos amigos. Contrataron a 3 empleados más de familias vecinas que necesitaban trabajo digno, pagándoles salarios justos muy superiores al mínimo y tratándolos con el respeto que ellos mismos hubieran querido recibir cuando trabajaban bajo condiciones difíciles. El ambiente laboral era de familia extendida más que de simple negocio comercial frío y distante. Con el éxito rotundo del primer local, Daniel propuso una idea ambiciosa que entusiasmó inmediatamente a María: abrir más cafeterías familiares en diferentes colonias populares de la ciudad, manteniendo siempre la misma filosofía de calidad, calidez humana y precios accesibles para la gente trabajadora. Durante los siguientes 2 años y medio, abrieron 5 locales más estratégicamente ubicados en zonas donde faltaban opciones de comida y bebida de calidad a precios razonables. Cada cafetería empleaba a familias locales completas, padres, hijos, tíos, que necesitaban oportunidades legítimas de progreso. Daniel capacitaba personalmente a todos los empleados nuevos, compartiendo no solo técnicas de preparación y servicio,
sino también valores de honestidad, trabajo duro y respeto mutuo. Las dos familias originales también participaban activamente. Los hermanos de Daniel administraban 2 de los locales y los de María otros 2. El papá de Daniel finalmente pudo dejar el trabajo pesado del mercado y ahora supervisaba la compra de insumos para toda la cadena, negociando directamente con productores locales para obtener los mejores precios sin intermediarios abusivos. Al cumplirse 3 años exactos desde el regreso memorable de Daniel a la cafetería original, las 6 cafeterías Lupita estaban prosperando más allá de cualquier sueño inicial que hubieran imaginado en sus conversaciones nocturnas de juventud. Generaban empleo digno para más de 40 familias directamente y muchas más indirectamente a través de proveedores y servicios asociados. María estaba embarazada de 6 meses, esperando su primer hijo con una felicidad que iluminaba su rostro constantemente. Daniel la cuidaba con devoción extrema, acompañándola a cada cita médica y preparando la habitación del bebé con sus propias manos. Las dos familias se reunían cada domingo en la casa que Daniel y María habían comprado en una colonia tranquila, una propiedad modesta, pero cómoda con jardín pequeño, donde planeaban que su hijo jugara bajo las bugambilias que Daniel había plantado personalmente en honor a aquellas bajo las cuales hicieron su promesa original. Durante esas reuniones dominicales comían juntos, compartían historias, reían hasta que les dolía el estómago. Y todos coincidían en lo mismo, que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias prósperas, sino en el amor compartido, las promesas cumplidas y la fe inquebrantable que los había mantenido unidos cuando todo parecía perdido para siempre. 5 años después del regreso de Daniel, la vida había florecido de maneras que superaban cualquier fantasía que hubieran soñado bajo las estrellas de su juventud pobre. La cadena de cafeterías contaba ya con 10 locales exitosos repartidos por toda la Ciudad de México, cada uno conservando el espíritu familiar y la calidez humana que los hacía únicos en medio de franquicias impersonales que dominaban el mercado. Daniel y María tenían 2 hijos, Santiago de 4 años y Esperanza de 2, nombres elegidos cuidadosamente para representar el camino recorrido y la fe que nunca perdieron. Ambos niños crecían rodeados de amor abundante, abuelos adoradores, tíos consentidores y primos con quienes jugaban cada fin de semana. La casa con jardín se había quedado pequeña, pero se negaban a mudarse porque las bugambilias que Daniel plantó ahora florecían hermosas cada primavera, cubriendo el patio de pétalos rosados que los niños perseguían con risas cristalinas. María combinaba perfectamente la maternidad con la administración general de todas las cafeterías, demostrando una capacidad organizativa impresionante que su esposo admiraba profundamente cada día. Una tarde soleada de marzo, Daniel propuso hacer algo especial en la cafetería original para conmemorar una década completa desde que él había partido hacia el norte en aquel autobús que lo alejaría durante 5 años largos. Cerró el local por un día entero, cosa que nunca hacían excepto en ocasiones verdaderamente especiales, y organizó una reunión íntima con ambas familias completas. Había mandado hacer una placa especial de bronce pulido con una inscripción personalizada que quería instalar permanentemente en la pared principal del local, donde todo había comenzado. Cuando todos estuvieron reunidos, cubrió la placa con una tela roja y pidió a María que la develara junto a él, mientras sus hijos pequeños observaban curiosos sin entender completamente la solemnidad del momento, pero sintiendo que algo importante estaba sucediendo. María tomó un extremo de la tela, Daniel el otro, y juntos la retiraron revelando las palabras grabadas que brillaban bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas limpias. El dinero se gasta, pero el amor que espera jamás se termina. Todos los presentes guardaron silencio reverente leyendo y releyendo esas palabras simples, pero profundamente verdaderas, que resumían perfectamente la esencia de la historia que los había traído hasta este momento de plenitud compartida. La mamá de María lloró emocionada, recordando aquellos años difíciles,
cuando veía a su hija sufrir calladamente, esperando noticias que nunca llegaban por fallas del sistema postal imperfecto. El papá de Daniel apretó la mano de su esposa, ambos recordando el sacrificio doloroso de vender la camioneta y reunir aquel dinero que cambió el destino de todos para siempre. Los hermanos menores, ahora adultos jóvenes con sus propias responsabilidades y familias en formación, se abrazaron reconociendo que el sacrificio de Daniel había abierto puertas para todos ellos también. El pequeño Santiago preguntó inocentemente qué significaba la placa, y María lo cargó explicándole con palabras sencillas. Significa que el amor verdadero nunca muere, mijo, aunque pasen muchos años y muchas cosas difíciles. El niño asintió satisfecho, aunque probablemente no comprendía del todo, pero algún día lo haría cuando fuera lo suficientemente mayor para entender la historia completa. Esa misma tarde, mientras todos disfrutaban café recién hecho y pan dulce en la cafetería renovada, pero esencialmente igual en espíritu, Daniel tomó el micrófono que habían instalado para el evento y pidió la atención de todos los presentes. «Quiero decir unas palabras», anunció con voz emocionada pero firme. «Hace 10 años subí a un autobús llorando, aterrado, sin saber qué me esperaba, pero confiando en que Dios tenía un plan mejor del que yo podía ver en ese momento oscuro». Miró directamente a María, que sostenía a Esperanza en sus brazos, mientras Santiago se aferraba a su pierna. Ese plan incluía años difíciles, silencio doloroso, separación que parecía interminable. Pero también incluía este momento, estar aquí rodeado de todos ustedes, con una familia hermosa, negocios prósperos y sobre todo con el amor de mi vida que demostró que la fidelidad y la fe son más poderosas que cualquier circunstancia adversa. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó con determinación. Nada de esto hubiera significado absolutamente nada sin ustedes. Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo creía. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza se mide en abrazos, no en números bancarios. Levantó su taza en brindis final mientras todos hacían lo mismo con ojos húmedos y sonrisas amplias. Los años continuaron pasando con la velocidad inevitable del tiempo que no respeta a nadie. La cafetería original se convirtió en un lugar casi mítico en el barrio, el sitio donde el millonario disfrazado había regresado para encontrar a su amor que lo esperó fielmente 5 años completos. Clientes nuevos llegaban constantemente pidiendo escuchar la historia completa, y los empleados antiguos la contaban con orgullo cada vez como si fuera la primera. María seguía usando el anillo de plata original en su mano derecha, junto al anillo de diamantes en la izquierda, negándose a guardarlo en un cajón porque representaba la fe más pura que había conocido. Daniel trabajaba incansablemente expandiendo los negocios, pero siempre regresaba temprano a casa para cenar con su familia y acostar a sus hijos contándoles cuentos inventados donde el amor siempre triunfaba sobre las adversidades. Las bugambilias del jardín crecían cada año más frondosas y bajo su sombra rosada, Santiago y Esperanza jugaban las mismas fantasías infantiles que sus padres habían jugado décadas atrás en otro jardín de otro tiempo. Y cada noche, antes de dormir, Daniel y María se abrazaban agradeciendo a Dios por haberlos guiado a través de la tormenta hasta este puerto seguro de amor eterno que ni el tiempo, ni la distancia, ni el silencio habían podido destruir jamás. El aroma del café seguía llenando el aire de la cafetería cada mañana, pero ahora ese aroma llevaba consigo algo más. El perfume dulce e inconfundible de la esperanza cumplida, las promesas honradas y el amor verdadero que sobrevive a todo porque está construido sobre la roca sólida de la fe inquebrantable en Dios y en el otro. Si esta historia tocó tu corazón, regálame un like y compártela con alguien especial. Recuerda siempre, el dinero viene y va como las olas del mar, pero el amor construido sobre fe, sacrificio y promesas cumplidas permanece para toda la eternidad. Nunca pierdas la esperanza en tus sueños, nunca abandones a quien amas de verdad, y confía siempre en que Dios tiene planes más grandes y hermosos de los que puedes imaginar en tus momentos más oscuros. Que Dios bendiga tu camino, fortalezca tu fe,
cuando sientas que todo está perdido. Que nunca te falte la esperanza, que siempre tengas el valor de cumplir tus promesas y que el amor verdadero ilumine cada día de tu vida con la luz divina que solo viene del Altísimo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te acompañe siempre.